Conociendo Cegoñal, un pueblo de León que pertenece al Ayuntamiento de Valderrueda. En el verano del año 2017 recorrí esta localidad, un municipio asentado sobre un terreno bastante montañoso por donde discurren arroyos que son afluentes del Cea. El pueblo de Cegoñal está junto a los picos de Europa, a escasos kilómetros veremos esas estribaciones, una localidad que está junto a la provincia de Palencia, entre la localidad de Guardo, que pertenece a esta provincia, y entre Puentalmuey, que pertenece a la provincia de León. Observaba Cegoñal desde esta carretera, una vía que divide al pueblo y por donde discurre junto a ella el arroyo de Cegoñal. Como acabo de decir, estamos a escasos kilómetros de la provincia de Palencia. Esta carretera nos lleva hasta el siguiente pueblo, que es La Espina, y después Guardo, ya perteneciente a Palencia. El primer lugar que visité fue la iglesia, ubicada junto a la carretera, en esta abertura, una plaza desde donde parten varias calles. Vemos la iglesia de San Julián, una construcción del siglo XIV, su gran campanario con esas dos campanas, un templo de culto de estilo románico, construido con esos sillares de piedra dándole tanta solidez al conjunto. Esta edificación está formada por una sola nave. Vemos el lateral, un crucero con un arco de medio punto, todas esas ventanas, hornacinas para que le entre la luz al templo, un lateral en el que vemos tres cuerpos. Vemos el campanario desde atrás, esa estructura de madera para llegar a las campanas y en lo alto ese nido de cigüeñas, una cruz y un gallo. Esos grandes nidos que en algunas ocasiones han tenido que ser retirados debido al gran peso que tienen, poniendo en peligro la estructura y que se derrumbe. Ahora vemos esas escaleras de madera en un lateral de esta iglesia. Esta estructura nos permite ascender al campanario, una madera perfectamente tallada aguantando el paso de los años y de una solidez única. Debajo de esas escaleras estas cruces oxidadas, un hierro forjado con diferentes grabados, motivos religiosos. Observamos este lateral con esas aberturas en la piedra y con esos esquinazos. Esta parte de la iglesia que daba a la carretera y que desde allí la observaba para ver la gran envergadura de este templo. Todas las viviendas a un lado y a otro. Cegoñal está dividido, muchas de estas casas están reformadas y se ocupan por los veranos. Edificaciones más nuevas junto a otras más viejas. Salían a mi paso auténticas casonas, esas paredes con tantos años de historia. Volví a contemplar desde la carretera la iglesia de San Julián y junto a ella este descampado con esas ferias que se ponen durante las fiestas de Cegoñal, durante el mes de agosto. A lo lejos divisaba esta caseta de adobe, una casa de la labranza, para guardar herramientas y demás. Volví a enfocar mi cámara sobre la iglesia y ese campanario sobresaliendo, esos pequeños prados y huertos con esos árboles frutales junto a las casas, esas eras o prados donde estaban los caminos de los feriantes, esos bosques que se extienden a un lado y a otro. Me adentraba por el pueblo con gran expectación, todo llamaba mi atención. Viviendas escalonadas jugando con las alturas y ascendiendo por esa pequeña montaña. Algunas casas ya no aguantaban el paso del tiempo y sus paredes se venían abajo. Atrás quedaban esos recuerdos bajo esos tejados. Las nuevas edificaciones iban abriendo camino, aunque seguían quedando esas casas de antes con esas chimeneas y que cuando llega el frío se encienden. Estos cielos se llenan de humo y de olor a la leña. Nuevas construcciones como esta con ese alero de su tejado protegiendo la fachada de las inclemencias meteorológicas. Me adentraba por otras calles de Cegoñal, un pueblo que despertaba alegría nada más entrar, aunque ahora estaba vacío. El calor del verano y la siesta hacían que la gente permaneciera en sus casas. Amplias calles para pasear, saliendo a mi paso muchas construcciones de piedra, a su lado esos pequeños jardines con algún árbol frutal. Por todos estos pueblos el calor durante el día suele apretar en verano, pero por las noches refresca bastante. La proximidad a los ríos y arroyos y luego la abundante vegetación hace que esa humedad esté asegurada. Estos pueblos cuando llega el otoño se quedan bastante vacíos, zonas donde el frío y la nieve pronto se dejan sentir. Cegoñal está a una altitud de unos 1040 metros. Cegoñal, al igual que todos estos pueblos de por aquí, vivieron mucho de la ganadería, lugares en los que era muy habitual el ver adentrarse por sus calles buenos rebaños de vacas, ovejas y cabras, dejando ese olor a estiércol. Por Cegoñal pasa la cañada real leonesa oriental. La trashumancia se dio por estos pueblos del río Cea. Los pastores aprovechaban los pastos de las montañas para llevar su ganado por los veranos, y durante el invierno al sur de la península, a las dehesas de Extremadura. Otro de los trabajos que dieron bastante prosperidad a la zona de la cabecera del río Cea fue la minería durante el siglo XX. Por Cegoñal y todos estos pueblos veremos esas bocas de las minas, la extracción del carbón. Con la desaparición de la minería estos pueblos se despoblaron mucho, en los años 80. Desde estos pueblos se llevaba el carbón por medio del ferrocarril. Las minas se unieron con este tren conocido como el Hullero, y se llevó hasta Vizcaya, donde estaban los altos hornos.
Son muchos a los sitios que podremos ir desde Cegoñal. Como dije, estamos al lado de las estribaciones de los picos de Europa. También estamos pegados a la provincia de Palencia, donde se encuentra el Parque Natural de las Fuentes Carrionas y Fuentecobre. Los altos picos como el Curavacas, 2.525 metros, y el Espiguete, con 2.450 metros, te sorprenderán. Ese reflejo sobre esas lagunas de origen glaciar. Perteneciente a León, podremos ir al embalse de Riaño, para disfrutar de sus fiordos. Paisajes llenos de magia que a quien le guste la naturaleza jamás los olvidará. Seguí adentrándome por el pueblo, esas calles y esos caminos regalándome lo mejor en ese día de verano con toda esa naturaleza. Por Cegoñal discurre una senda que lleva a los peregrinos hasta Santiago de Compostela, aunque el monte la ha cerrado bastante. Una ruta que era aprovechada por estos peregrinos para evitar a los sarracenos, los musulmanes durante la Edad Media. Una ruta que está marcada con flechas amarillas, aunque no me adentré por ella, pero conviene destacarla para quien visite este pueblo de León. Muchas casas y cuadras que se han abandonado. Esa despoblación en esta zona del pueblo es muy notable. La vegetación se adueñaba de esos muros y atrás quedaban esos recuerdos, unos tejados que se venían abajo. Me adentraba más y más descubriendo Cegoñal. El tiempo se había parado ante mí y me quedaba sorprendido. Parecía como si me encontrara en otra época. Algunas construcciones se mantenían en buen estado, una pena las que se vinieron abajo. Estos pueblos no se pueden echar a perder, todas nuestras raíces se encuentran aquí. Construcciones de diversos materiales como podemos ver, la madera en las vigas, ventanas y puertas, piedra y adobe en las paredes, con esa teja en los tejados, esos pequeños aleros resguardando la fachada y algunas de esas edificaciones que no aguantaban el paso del tiempo y se venían abajo. Esa despoblación ha hecho mucho daño a todos estos pueblos. Ahora desde ese alto observaba el municipio, todos los tejados de las casas y esos bosques que Cegoñal tiene a su alrededor. Entre esa pared de una casa derribada observaba la iglesia, el alto campanario sobresaliendo. Detrás de las casas y junto al bosque esos vallados de varias fincas. Por estos pueblos, como comenté, los abundantes rebaños de vacas y otros animales era una cosa muy habitual ver. Estas gentes vivían de los animales, ahora se sigue en vía de algún rebaño, pero ese transitar por estos pueblos ya casi desapareció. Observaba todo el pueblo sin perder detalle, desde aquí arriba lo divisaba a la perfección. Descendía de ese alto y me adentraba de nuevo por las calles de Cegoñal, ese sol que no dejaba de brillar. Observaba todas estas viviendas y junto a una de ellas este huerto. Unas huertas a las que no les faltaba de nada, con toda esa variedad de hortalizas, un campo que se utilizaba al máximo y que estas gentes de estos pueblos sabían aprovechar. Ese sol, esa tierra y ese agua que daba tanta fuerza para que todo saliera. Junto a estos huertos también buena cantidad de árboles frutales como estas cerezales. Ese sol apretando con fuerza haciendo que saliera alguna nube por estos cielos en esa tarde de verano. Volví a contemplar más construcciones mientras seguía disfrutando de Cegoñal sin dejarme ningún rincón sin fotografiar. Vemos esta edificación, una cuadra o almacén con esa puerta arriba, esas tablas perfectamente talladas, un desván con esa polea para subir cosas, una construcción que antiguamente se utilizaría de establo abajo y arriba el pajar. Seguía mi camino por las calles del pueblo, seguían saliendo esas viviendas con esas paredes mezclando el barro con la piedra, esas paredes de adobe que van resistiendo el paso del tiempo. Las nuevas edificaciones se mezclaban con las más viejas, esos patios y pequeños jardines con esos árboles que les daban más vida a Cegoñal. Cada día es menos la gente que pasa aquí todo el año. Estos pueblos recobran la vida por los veranos. Atrás quedan esos recuerdos cuando la gente habitaba aquí trabajando en las minas y cuando los pastores se marchaban de estos pueblos llevando el ganado a otras tierras y las mujeres se quedaban al cuidado del pueblo y del hogar. La transhumancia, esa cañada real leonesa oriental que discurre por los pueblos del río Cea. Amplias calles para pasear, mientras volví a observar desde otro alto la iglesia de San Julián, el campanario sobresaliendo por todo el pueblo de Cegoñal, casas que ascendían por estos montes y que eran iluminadas por ese sol que no dejaba de brillar. El calor apretaba con fuerza, pero yo seguía adentrándome por cualquier lugar. Pequeñas construcciones utilizadas para guardar cualquier telar, y esas paredes que al venirse la techumbre abajo se llenaban de vegetación. Algunos corrales con esa madera en sus puertas que crujía, y esas vigas que aguantaban ese peso. Unas construcciones que sufrían el abandono. Todas estas construcciones que tanto me gustan y que no tendríamos que dejar que se perdieran. Muchas se habían reformado y volvían a recuperar ese toque tradicional. Unos pueblos donde están nuestras raíces y que cuando te acercas hasta ellos te trasladan al pasado. Vemos una de esas construcciones reformándose, toda esa madera de su tejado ya toda desgastada por el paso del tiempo y junto a ella esas viviendas nuevas junto a la carretera. No perdía detalle y por cualquier rincón del pueblo me adentraba. De nuevo volví a contemplar esa casona que tanto llamaba mi atención, esas ventanas y ese soportal abajo para resguardarse del frío y toda esa madera y demás telares para librarnos de la lluvia.
Ahora está otra vivienda con ese granalero resguardando la fachada de esas inclemencias meteorológicas, y de nuevo saliendo a la carretera y viendo esas calles junto a ella. La paz y el silencio te reconfortaba plenamente. Sales del ruido y de las masificaciones de la ciudad y te adentras por estos pueblos y recuperas esa libertad. Abrir esas ventanas y que te entre ese aire puro y ese sol. Ese silencio que solo se rompía por algún coche que transitaba por esta carretera. Contemplaba el pueblo viendo todos esos árboles, la extensa vegetación, la montaña oriental leonesa, y seguía observando todas esas casas de cegoñal, las amplias calles, un pueblo con extensas vegas y eras rodeado de toda esa naturaleza y desde donde podremos divisar el alto pico de Peñacorada, con una altitud de 1835 metros, una puerta natural a los picos de Europa. Este gran macizo calizo te sorprenderá, con sus bosques de hayas, pinos, robledales y también encinas, una montaña que divide el río Esla y el Cea. Las vistas desde allí son perfectas, contemplando la montaña palentina y los picos de Europa. Las casas junto a la carretera que te trasladaban al pasado, esos muros de adobe, un material compuesto de barro y paja, un aliado perfecto contra el frío y el calor. Vemos a lo lejos esos hilos de alfalfa, el alimento para el ganado, esa paja metida en ese plástico para conservarla y librarla de la humedad, esa casa de la labranza para guardar la herramienta utilizada en estas eras. Volví a contemplar la iglesia de San Julián y la amplia pradera con los camiones de los feriantes, esas fiestas que son durante el mes de agosto, cuando más gente está en el pueblo. Seguía observando todo sin perder detalle. Detrás de mí se encuentra el bar La Escuela de Cegoñal. Al fondo esa pequeña pista, un campo de fútbol con esas porterías y esa canasta junto a la iglesia. Vemos el restaurante, un buen lugar para degustar la gastronomía de la montaña oriental leonesa, esa buena comida de los pueblos del río Cea, un buen sabor que se deja sentir por todo León. Volví a enfocar mi cámara sobre esta calle y nuevamente contra toda esa aire y la carretera que viene desde Puente Almoy, y que después, como ya sabemos, nos conduce hasta la provincia de Palencia. Junto a este arbolado desciende el arroyo de Valdefuente, que vuelca sus aguas sobre el de Cegoñal, unos arroyos que llevan sus aguas hasta el río Cea. Me despedía ya de esta localidad perteneciente al ayuntamiento de Valderrueda, llevando en mente todo lo que me había enseñado. Hasta pronto, Cegoñal.